Nunca más tomaré el atajo por el bosque. Crecí en un pueblo agrícola donde solo había una escuela secundaria y la escuela intermedia estaba justo al lado. Normalmente, los estudiantes son recogidos en autobús debido a la distancia entre las casas, pero yo caminaba a casa. Me mareaba fácilmente en el autobús y vomité algunas veces antes de que mis padres acordaran que podía tomar el atajo por el bosque. Además, era más rápido que tomar el autobús. No tenía que esperar a que dejaran a otros niños. Podía ir directo a casa después de la escuela y ver mi dibujo animado favorito a tiempo, en lugar de solo escuchar el tema final si tomaba el autobús. También me consideraba un poco más maduro que mis compañeros al ser confiado para llegar solo a casa. A algunos les daba miedo el bosque, pero a mí no. Crecí rodeado de árboles y nunca vi nada extraño. Hasta el día que me hizo rogar a mis padres que me volvieran a poner en el autobús. Siempre me advertían que tuviera cuidado con los animales salvajes mientras caminaba a casa. Hasta donde sabía, no había nada que pudiera llevarme y arrastrarme al bosque para no volver a ser visto, excepto una persona. Y en mi pueblo no había habido asesinatos ni secuestros desde la época de mis abuelos. El único peligro era salir del sendero y adentrarse en el bosque. Todos pensaban que yo era lo suficientemente inteligente como para no hacerlo. Les demostré que estaban equivocados. Caminaba a casa con mi pesada mochila por el sendero que había tomado más de 100 veces antes. Vi algo en el camino y aceleré el paso para ver qué era. En medio del sendero había un zapato de tacón alto. De un rojo oscuro y con un tacón tan alto que me pregunté cómo alguien podía caminar con ellos. Había visto cosas raras en el sendero, pero nunca algo así. No me sentí bien al tocarlo. El dueño volvería por él, ¿verdad? Y era solo un zapato. ¿Qué iba a hacer con un solo zapato? Al mirar a mi alrededor, noté algo más. A unos metros del sendero había un bolso rojo colgando de una rama. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aunque mi mente de pueblo pequeño sabía que algo no estaba bien, no tenía pruebas. Solo un bolso y un zapato. Sin marcas de arrastre. Sin huellas recientes en el sendero. Hice algo que lamentaría. Me acerqué al bolso para verlo mejor. Caminé entre los arbustos con cuidado de no engancharme con las espinas y extendí la mano para tomarlo, pero me detuve. Había visto suficientes programas policiales para saber que no debía tocar cosas relacionadas con un crimen. Quería mirar dentro del bolso para ver si había alguna identificación que me dijera a quién pertenecía. Luego me enojé conmigo mismo por casi hacer algo tan estúpido. Un sonido en la distancia del bosque me hizo saltar. Era un pequeño ladrido. Mi madre decía que había coyotes en el bosque, pero nunca los había visto. Solo los había escuchado ocasionalmente. Era hora de irme. Informaría esto cuando llegara a casa. Me di la vuelta y mi corazón se hundió al no ver el sendero. Intenté calmarme pensando que el bosque solo se veía diferente desde donde estaba parado. Solo tenía que volver por donde había venido y encontraría el sendero oculto por los arbustos. Comencé a caminar lentamente, teniendo cuidado de no engancharme con las ramas y espinas. Al no ver ni rastro del sendero, empecé a moverme más rápido, sin importarme tanto rasguñarme. No entendí. No había llegado tan lejos. Debería estar encontrando el sendero para caminatas en cualquier momento. Pero no lo hice. Miré hacia atrás para ver si de alguna manera había tomado otro camino y me helé de terror al no ver el bolso que debería estar colgando de la rama donde lo dejé. Nada tenía sentido. No podía perderme así. Nadie lo hacía. Era un camino recto sin giros a solo un minuto adentrándome en el arbusto. Parecía como si el bosque se hubiera movido para tragarme mientras no miraba. Pero eso era imposible, ¿verdad? Miré a mi alrededor intentando no ceder al pánico. Había escuchado que lo mejor era quedarse quieto. Mis padres notarían mi ausencia en una hora más o menos y tenía que esperar a que enviaran ayuda. Hice algo más que lamentaría. A lo lejos vi movimiento entre los árboles. Una figura caminaba a la distancia. Mi corazón se aceleró al ver a alguien que podría ayudarme. Grité, pero no detuvieron su caminar. Agité mis brazos y grité más fuerte, esperando que me escucharan. No podía verlos claramente, pero supuse que era un hombre alto. Sin querer perder mi oportunidad de ayuda, corrí hacia él gritando y suplicando que se detuviera. Estaba tan desesperado que no noté cómo el bosque comenzaba a verse diferente a mi alrededor. Al menos, no al principio.
Mientras corría intentando alcanzar al hombre, empecé a ver hojas doradas caer a mi alrededor. Hojas doradas que parecían estar fuera de estación. Era primavera y, sin embargo, cuanto más avanzaba en el bosque, más cambiaban los colores de los árboles. Finalmente me detuve, mi mochila pesaba y me frenaba. Mis piernas dolían de correr por el bosque. Mientras descansaba, sintiéndome perdido porque ya no veía al hombre al que seguía, finalmente me di cuenta del color de las hojas. Parecía que había salido de la primavera y había entrado en los colores del otoño. ¿Qué?, me pregunté mientras más hojas doradas caían. Solo entonces empecé a darme cuenta de que algo estaba muy mal. Planeaba quedarme quieto para pensar en un mejor plan cuando escuché una voz. Una voz humana. Estaba seguro de ello. No entendí lo que se dijo. Iba a tratar de encontrar a esa persona que acababa de hablar y si no podía, haría lo sensato y me quedaría quieto. Avanzando por el bosque con hojas crujientes bajo mis pies, escuchaba cualquier señal de que hubiera alguien cerca. No vi más prendas y estaba a punto de rendirme cuando escuché unos susurros. Avanzando hacia el ruido, tropecé con un claro y presencié algo que desearía nunca haber visto. Algo que estaría en mis pesadillas el resto de mi vida. Todo lo que mis ojos podían ver eran protuberancias pálidas en el suelo. Mi mente se negaba a comprender lo que estaba viendo, por más claro que fuera. Quería engañarme pensando que estaba viendo cientos, si no miles, de máscaras en el suelo. Pero no tuve tanta suerte. Mi boca se abrió pero no salió ningún grito. Estaba en un estado de terror tan profundo que estaba más allá de cualquier palabra. Sentí como si toda mi sangre se hubiera drenado de mi cuerpo ante la pura visión delante de mí. Caras con ojos cerrados alineadas y algunas agrupadas. Todas mirando hacia arriba, hacia el cielo. Cabezas. Muchas cabezas en ese claro. De todas las formas y tamaños, de tantas personas diferentes. Casi me enfermo al ver que la más cercana a mí estaba cortada limpiamente en el cuello. Estas cabezas no tenían cuerpos. Simplemente no entendía cómo podía haber tantas. ¿Seguramente alguien notaría a tantas personas desaparecidas sin sus cabezas? Entendía aún menos cuando la que estaba mirando abrió sus ojos muertos. Las pupilas grises y muertas me miraban. Lentamente, la cara se transformó en una que parecía tener el mismo nivel de terror que yo. La cabeza no tenía pulmones, pero gritó. Gritó tan fuerte que me cubrí los oídos con las manos. Luego, la que estaba al lado también abrió sus ojos muertos y comenzó a gritar. Pronto, tantas de estas cabezas estaban gritando que casi era ensordecedor, incluso con mis manos tratando de bloquear el sonido. Tuve que apartar la vista de la horrible escena y entonces, lo vi. Un hombre alto. Un cadáver realmente. Que parecía deshidratado con su piel marrón pegada a sus huesos. Se había envuelto una sábana sucia alrededor de la cintura. En una mano sostenía un largo palo con un gancho en el extremo. Aunque estaba en un campo de cabezas, este cadáver no tenía una. Donde debería estar la cabeza había un montón de flores frescas. Dio un paso hacia mí, teniendo cuidado de no pisar una de las cabezas que gritaban. No pude más y corrí por mi vida. Mi pesada mochila golpeaba mi espalda con cada paso, pero no estaba en el estado mental adecuado para quitármela. El cadáver empezó a perseguirme, sus largas piernas podían alcanzarme sin problemas. Miré por encima de mi hombro y lo vi acercarse, con la mano estirada y los dedos rozando mi cuello. Me habría atrapado si no hubiera esquivado entre dos árboles tan juntos que no pudo seguirme. Era esquelético, pero de hombros anchos. Chocó contra los árboles, con la mano extendida y las yemas de los dedos rozando mi cuello. Las flores cayeron mostrando un cuello cortado y desgarrado. Si hubiera sido astuto, habría usado el gancho del palo para atraparme. Pero quizás pensaba demasiado lento sin su cabeza. Seguí corriendo mientras la criatura luchaba por salir entre los árboles, perdiendo terreno para alcanzarme. Corrí tan asustado que no me atrevía a mirar atrás hasta que ya no pude correr más. Aún podía escuchar los gritos sobre mi respiración agitada y mi corazón acelerado. Nunca debería haberme desviado del sendero. Ya no era una opción sentarme y esperar. Ese cadáver sin cabeza podría alcanzarme en cualquier momento. Mientras me mantuviera alejado de los gritos, debería estar a salvo. Al menos, eso esperaba. Mis pulmones ardían, pero seguía moviéndome. No podía permitirme quedarme quieto. Mientras caminaba, sentí un escalofrío en el aire. El bosque empezó a cambiar a mi alrededor nuevamente.
Se volvió tan frío que me envolví en mis brazos intentando mantenerme caliente. En pocos minutos estaba en una parte del bosque que nunca había visto antes, con rocas y piedras sobresaliendo del suelo. No quedaban hojas en los árboles y las lágrimas amenazaban con hacer que dejara de moverme por completo. Pensé que había escapado al menos por un momento. No había señal del cadáver sin cabeza y ya no escuchaba gritos. El cielo estaba nublado y temblaba de frío y miedo. Debía decidir si darme la vuelta. Si permanecía allí afuera mucho tiempo, moriría congelado. Mis dientes castañeteaban y me detuve para frotarme los ojos. Cuando levanté la vista, mi corazón casi se detuvo. El cadáver aparecía desde detrás de una roca y venía directo hacia mí. Grité y corrí unos pasos. Solo estuve moviéndome unos segundos hasta que mis pies ya no encontraron suelo. Los bosques a mi alrededor cambiaron de nuevo. Esta vez a un acantilado rocoso del que acababa de caer. Vi cómo el mundo se desplazaba a mi alrededor, pero no pude hacer nada. Caí, mirando horrorizado cómo los árboles a cientos de pies debajo me convencían de que iba a morir. Entonces sentí un dolor en las correas de mi mochila que se clavaban en mis brazos. Mi caída se detuvo poco después de empezar. Agarré las correas de mi bolsa sabiendo que se habían enganchado en algo y que era la razón por la que seguía vivo. Con las piernas colgando y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía la cabeza, levanté la vista. Para ver que el cadáver me había salvado. Usó el gancho del palo que llevaba para enganchar el lazo de mi mochila. Escuché un sonido de rasgado. La pequeña tira de tela no estaba hecha para soportar tanto peso. En un movimiento rápido, tiró de su palo hacia arriba y a mí de nuevo a tierra firme. Temblaba demasiado como para correr del monstruo. De manera frenética, pasó sus manos sobre mí como si estuviera comprobando que estaba entero. Era difícil decir qué estaba sintiendo debido a la falta de rostro. Estaba tan cansado de mi experiencia que simplemente lo dejé hacer. Había perdido la mayoría de las flores persiguiéndome y al inclinarse sobre el acantilado para salvarme. Me sentí enfermo al mirar dentro del agujero de su cuello. Cuando decidió que estaba bien, o al menos lo suficientemente bien, el cadáver agarró mi mano con firmeza. Me arrastró durante unos minutos hasta que finalmente mis piernas cedieron. Era solo un niño cuando esto sucedió y todo era demasiado para mí. El cadáver se detuvo esperando que me levantara, pero no lo hice. Me senté en el suelo y comencé a sollozar con un llanto desgarrador que me dolía el pecho. Él esperó, todavía sosteniendo mi mano. Era imposible decir qué estaba pensando. Si es que pensaba en absoluto. Cuando me calmé un poco, el cadáver me recogió y me colocó bajo su brazo para seguir llevándome. Despedía un olor extraño. Aún quedaba un rastro del olor a flores, pero con un olor a podredumbre debajo. Estaba demasiado débil para luchar o intentar detener lo que estaba sucediendo. Acepté ser llevado hasta que mi mente volviera a funcionar. Caminaba y los bosques empezaron a cambiar de nuevo a los colores del otoño, y luego de nuevo a las hojas verdes de la primavera. Sentí un rayo de esperanza al ver un destello rojo entre los árboles. Caminamos junto al bolso rojo que aún colgaba de la rama donde lo dejé. Ni siquiera se detuvo. Cuando llegamos de nuevo al sendero, finalmente me dejó en el suelo. Abrí la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Este ser no tenía orejas, así que no pensé que pudiera escucharme de todos modos. Extendiendo una mano sin vida, torpemente la colocó sobre mi cabeza y me despeinó. Me quedé atónito por eso. Luego caminó hacia el zapato de tacón rojo y lo recogió. Lo vi ir de nuevo al bosque y recoger también el bolso. Aunque quería salir corriendo de ese bosque, me quedé parado en el mismo lugar durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegué a casa, vi que no había estado perdido por mucho tiempo. No le conté a mis padres lo que había sucedido y solo dije que tropecé, por eso estaba tan sucio. La única prueba de lo que sucedió fue que el lazo de mi mochila ahora colgaba de un hilo. Al día siguiente, le pedí a mis padres que me dejaran tomar el autobús de nuevo. Hasta que lo hice, empecé a tomar el camino más largo hacia y desde la escuela, negándome a volver a entrar en ese bosque. Eso es todo lo que pasó. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar atajos, especialmente a través del bosque. Nunca se sabe quién o qué podría estar esperando allí. Algo me siguió en el bosque. Permíteme comenzar diciendo que vivo en el sur, así que los bosques siempre han sido parte de mi vida. Siempre fui un amante de la naturaleza y solía escalar y explorar los bosques cerca de donde vivía.
A veces salía a acampar, cortaba pequeños árboles, hacía fuegos y practicaba con mis cuchillos y machetes. Para ser honesto, nunca tuve miedo de nada, incluso desde pequeño. Siempre llevaba al menos un cuchillo de hoja fija conmigo en mis aventuras y sentía que podía enfrentar cualquier cosa que se cruzara en mi camino. A medida que fui creciendo, dejé de hacer este tipo de cosas con tanta frecuencia, pero sí salía a caminar bastante seguido. De cualquier manera, hace un par de semanas, un domingo, 3 de mayo, decidí salir a caminar por la tarde solo para disfrutar del aire libre. Aún disfrutaba del bosque tanto como cuando era niño. Ahora creo que lo aprecio aún más. Mis sentidos están mucho más afinados estos días, así que puedo disfrutar de todo el paisaje y la naturaleza, lo cual me resulta muy tranquilo. Ese domingo parecía como cualquier otro y me subí a mi coche para dirigirme a mi lugar de caminata. No soy fan de los senderos oficiales porque el recorrido lineal y la presencia de otras personas parecen quitarle lo salvaje al lugar. Mi lugar está bastante apartado, a unas 2 horas de mi casa, y nadie tendría razones para ir allí. No está señalizado en absoluto, no hay carteles, vallas, ni huellas, solo bosque infinito por todas partes. Aparqué mi coche a una buena distancia de donde siempre entraba, por si alguien pasaba, aunque la carretera de tierra siempre estaba completamente desierta. Ahora que lo pienso, nunca he visto ni escuchado un coche o a personas por allí. Comencé mi caminata por el bosque, equipado con mis zapatillas de trail running, una gorra y mi cuchillo grabado de 6 pulgadas en su funda en mi cinturón. Caminé por mi ruta habitual, rodeado de exuberante verde por todas partes. Recorrí unos 2 kilómetros de terreno llano, escalé un muro de piedra de unos 6 metros y crucé un pequeño arroyo. Estaba simplemente disfrutando de todo a mi alrededor. El fresco soplo de la brisa en mi espalda, el sonido del agua corriente llenando mis oídos y observando el diverso paisaje en busca de vida silvestre. Continué por mi camino favorito, que no era realmente un camino, pero ya conocía bastante bien el bosque en este punto. Luego llegué a una zona donde me di cuenta de que nunca había girado a la izquierda. No sé por qué nunca había ido por ese lado, ya que había explorado prácticamente todas las otras direcciones en los alrededores. Sin pensar demasiado, me dirigí a la izquierda hacia el horizonte desconocido. Después de caminar unas cuantas millas en esta nueva dirección, empecé a sentir algo extraño. Era una sensación escalofriante, como si algo estuviera mal. Me di cuenta de que no había visto ningún animal por esta zona. No había pájaros volando arriba, ni ardillas moviéndose en las ramas de los árboles, ni siquiera insectos haciendo ruido. Nada. Lo pasé por alto y continué mi caminata. Me detuve de vez en cuando para examinar diferentes cosas, como extrañas marcas en algunos árboles, pero no había nada demasiado emocionante por allí. Noté que el sol empezaba a descender y la oscuridad se iba apoderando del lugar. Había perdido completamente la noción del tiempo explorando este nuevo lugar. Salí de mi casa para la caminata un poco después del mediodía, así que debía haber estado allí unas 5 o 6 horas. Recuerdo pensar que extraño era que la luna ya estuviera bastante alta tan temprano en el día. El tiempo parece pasar de una manera diferente cuando estoy en el bosque, no sé por qué. Decidí que era hora de regresar, tendría que apresurarme porque pronto oscurecería. Me di la vuelta y empecé a caminar en la dirección de la que había venido, al menos eso pensaba. El bosque era mucho más denso en esta sección que en las otras que había explorado en dirección opuesta, así que me costaba mucho mantenerme orientado. Pronto me di cuenta de que estaba un poco perdido. Debió haberme desorientado en algún lugar. Siempre que estoy en el bosque, incluso en áreas que conozco bien, dejo alguna señal para guiarme de regreso. Cada 30 pies o así doblaría una rama o ocasionalmente haría una X en un árbol con mi cuchillo para dejar claro que había estado allí. Seguí tratando de rastrear mis pasos, pero no encontraba ninguna rama rota y me estaba empezando a frustrar. Nunca cometía errores como este, ¿qué diablos estaba pasando? Justo entonces vi una X marcada en un árbol. Ahí está, no hay necesidad de ponerse nervioso después de todo. Seguí caminando buscando más señales. Luego vi otra X. Y otra. Y otra más. Está bien, definitivamente no había tallado tantos árboles y aún no había rama alguna rota. Empecé a preocuparme un poco en este punto. Continué adelante, esperando ver algo familiar, pero solo seguía viendo marcas de X. Estaban en casi todos los árboles a estas alturas.
Sé que nunca había llegado tan lejos en este lado antes, así que estas marcas no podían ser de mis visitas anteriores. Además, nunca sería tan imprudente como para hacer tantas marcas porque solo crearía confusión. Fui a examinar una de las marcas y me di cuenta rápidamente de que eran más anchas de lo que mi cuchillo podría cortar y mucho más profundas. Fue entonces cuando esa sensación me golpeó de nuevo. Esa sensación inquietante cuando sabes que algo no está bien. Esa sensación de que no estás solo. Esa sensación de que te están observando. Como dije, siempre he sido bastante valiente, pero no soy estúpido. Hay ciertas situaciones de las que ni siquiera un cuchillo y buenos instintos te pueden sacar. Aún así, estaba decidido a no mostrar miedo. Tal vez si mostraba a quien fuera que me estuviera molestando que no iba a permitir que me tomasen el pelo, se mostrarían o se irían. La oscuridad se hacía más espesa por minutos, necesitaba salir de allí ahora. Empecé a caminar lentamente en lo que creía que era la dirección correcta, escuchando cualquier cosa fuera de lo normal. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. En un momento pensé que tal vez solo estaba siendo paranoico e inventándome cosas. Entonces empecé a oír ruidos. Todo mientras la oscuridad envolvía el bosque. Los sonidos comenzaron como pequeñas ramas rompiéndose, luego el rasguño de la corteza de los árboles. Luego el sonido de hojas siendo zarandeadas violentamente, luego ramas arrancándose de los árboles. Miré en todas direcciones, pero cada vez era más difícil ver con la noche acercándose rápidamente y mis ojos sin acostumbrarse. Mi mano apretó firmemente el mango de mi cuchillo y comencé a moverme más rápido. Estaba realmente asustado. El siguiente sonido fue mucho más fuerte que todos los demás. Sonaba más cerca. Me giré hacia donde venía el sonido. Fue entonces cuando lo vi. Apenas podía distinguir una figura oscura en la distancia. La luz de la luna brillaba intensamente, era una de las lunas más brillantes que había visto. Aún proporcionaba una iluminación a través del espeso dosel de árboles. Este tipo parecía grande. Muy grande. No había forma de que pudiera enfrentar a alguien tan grande normalmente. Con un cuchillo tal vez tendría una oportunidad. Eso sí, si él no llevaba nada. Vi que empezaba a caminar en mi dirección, acercándose cada vez más. Luego noté que caminaba de una manera muy extraña y no podía ver ningún contorno de ropa. Estaba cubierto de algo. A medida que se acercaba, me di cuenta de lo grande que era. No hay manera de que un hombre sea tan grande. En la zona donde vivo no hay grandes animales. Lo más grande que tenemos son ciervos y coyotes. Este ser parecía del tamaño de un oso, pero sabía que era imposible. Los osos no viven cerca de aquí, ni siquiera en este estado. Comencé a retroceder, sacando lentamente mi cuchillo, sin querer apartar la vista de este ser. Justo cuando saqué completamente mi cuchillo de la vaina, comenzó a correr a toda velocidad. A 4 patas. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. En cuestión de segundos, mi sombrero salió volando de mi cabeza. Mis piernas estaban a toda marcha mientras corría en dirección contraria al animal que me perseguía. No iba a parar. De ninguna manera iba a parar, me repetía. Podía oírlo detrás de mí, ganando terreno con una velocidad impresionante. Estaba demasiado aterrado para mirar por encima del hombro, pero podía sentirlo justo detrás de mí. Empecé a zigzaguear entre los árboles, aún corriendo a toda velocidad. Parecía desconcertado, como si no esperara un movimiento tan simple como ese. Sentí que se alejaba un poco y seguí esquivando ramas y árboles. El ruido de las ramas rompiéndose era lo único que se oía. Aún pensaba que podría perderlo. Hasta que llegué a un claro donde el pequeño arroyo se extendía por el bosque. Área abierta. Maldición. Al menos ahora sabía dónde estaba. Atravesé los últimos árboles y me acerqué al arroyo. El arroyo era bastante ancho en ese punto, pero había algunas piedras que dividían el agua en diferentes corrientes. Salté de una roca a otra. Era demasiado oscuro para ver con claridad y me movía tan rápido que no tenía tiempo para observar mi entorno adecuadamente. Al pisar la segunda roca, sentí que resbalaba bajo mi pie. Sentí como si cayera en cámara lenta y escuché claramente al ser justo detrás de mí. Me agarré con mi brazo libre, pero aún así caí de cabeza al agua. Sin pensarlo 2 veces, me impulsé hacia arriba y salté fuera del arroyo, todo en un solo movimiento fluido. Sinceramente, no estaba seguro de que lo lograría en este punto.
Podía oír intensos gruñidos y rugidos justo detrás de mí mientras intentaba volver a correr. De repente, no podía avanzar. Algo me tiró hacia atrás por el tobillo. Había olvidado casi por completo el cuchillo que sostenía como una daga en mi mano derecha. Era como una extensión de mi cuerpo en este momento. Giré por instinto puro mientras la inmensa fuerza me tiraba hacia atrás e intenté cortar con mi hoja. Debió haber acertado porque mi cuchillo no regresó cuando giré en la otra dirección y el agarre en mi tobillo se soltó. Luego escuché el grito más aterrador, algo que nunca había oído antes. Resonó a través del silencio del bosque creando un vacío de terror puro. Dije que corrí más rápido que nunca, pero no es cierto. En este momento, corrí más rápido de lo humanamente posible. Supongo que era esa respuesta de lucha o huida de la que la gente siempre habla. No miré atrás ni una sola vez mientras los horribles gritos llenaban el aire. Simplemente corrí. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi la ruptura en la línea de árboles donde estaba la carretera de tierra. Corrí con las últimas energías hasta mi coche, cogí las llaves de la rueda trasera y me fui. Mientras me alejaba, aún podía escuchar los gritos y aullidos a lo lejos, pero nada más. Cuando había girado mi cuerpo para golpear al ser, lo vi completamente. No era un maldito oso. No era un maldito coyote. No sé qué demonios era. Nunca había visto unos ojos así. Nunca había visto unos dientes así. La imagen pululaba en mi mente todo el camino a casa, pero lo hice. Salí vivo de allí. Sobreviví. Cuando llegué a casa, me tomé un tiempo para calmarme, seguro de que estaba a salvo. Necesitaba una ducha caliente para limpiarme y calmar mi mente aterrada. No fue hasta que salí de la ducha que noté la larga y profunda herida en la parte posterior de mi pantorrilla. Tal vez me golpeé con algo mientras corría. Supongo que la adrenalina mantuvo el dolor a raya. Rápidamente la limpié y la vendé. Esa noche tomé algunas pastillas para dormir porque sabía que no había forma de que pudiera conciliar el sueño por mí mismo. Lo más extraño es que cuando me desperté al día siguiente y quité mi vendaje, no había ninguna herida. Era una cicatriz completamente curada. Solo una leve línea del gran corte que había visto la noche anterior. Todavía no entiendo cómo es posible eso. Desde esa noche me he sentido extraño. No me he sentido como yo mismo y cada día empeora más. No parece una enfermedad, demonios, me siento más fuerte que nunca. Solo siento que no tengo el control completo. Todo lo que sé es que nunca puedo volver a ese lugar. Todavía siento que escucho ese aullido todas las noches en mis sueños, pero tiene que ser solo un sueño. ¿Verdad? Encontré una casa enterrada en el bosque. Soy algo así como un amante de la naturaleza. Digo algo porque no soy un verdadero amante de la naturaleza, pero paso mucho tiempo al aire libre. Principalmente descargando música y saliendo a caminar por mi zona, ese tipo de persona amante de la naturaleza. Por eso me considero afortunado de que mi patio trasero colinde con kilómetros de bosque. Esto es una suerte porque vivo en una zona muy suburbana donde la mayoría de la gente tiene solo unos pocos metros de jardín cuidado. Mi patio trasero no es grande, pero una vez que cruzo el umbral de arbustos y árboles, me encuentro con piedras desenterradas que forman cañones ficticios. Puedo caminar por pequeños arroyos de agua corriente. Algunas de las formaciones rocosas son tan colosales que el área donde la roca se encuentra con el suelo sobresale y forma salientes bajo los cuales puedo sentarme para resguardarme del calor. Realmente es un regalo tener todo esto detrás de mi casa. Nunca había tenido una razón para sentir algo más que serenidad allí, pero desde hace unos meses esa serenidad se ha transformado en una anticipación inquietante de que algo horrible ocurrió allí. Hace unos 3 meses me adentré en el bosque más profundamente de lo que jamás había ido. Probablemente caminé sin sendero durante unas 3 horas. Seguía un arroyo que estaba a 1 o 2 piedras de ser represado, pero continuaba su curso de todos modos cuando algo captó mi atención. Había la base de una estructura de piedra hecha por el hombre. Me acerqué a investigar. La estructura era una roca de color gris oscuro con manchas de musgo verde. Pensé que debía haber sido una antigua hoguera o quizás un pozo de algún tipo, pero ¿qué sabía yo? No había nadie alrededor durante kilómetros, así que la estructura debía ser realmente antigua. Estaba a punto de seguir siguiendo el arroyo cuando me di cuenta. La estructura era una chimenea, la parte superior de una chimenea. Al principio no podía creerlo, no podía ser eso.
Empecé a quitar tierra de la base de la chimenea y seguía revelando más y más chimeneas sin importar cuánta tierra quitaba. Finalmente me puse de rodillas y empecé a quitar la tierra con una roca cercana. Continué, extrañamente comprometido en ver su final cuando golpeé tejas de techo. Sí, a unos pocos centímetros debajo de la tierra estaban las tejas del techo. No sabía si pensar que era genial o aterrador, aún no lo había decidido. Lo que sí sabía era que iba a volver con algunas toallas y quitar más tierra, porque en ese momento no estaba completamente asustado. El fin de semana siguiente regresé caminando a la casa. La casa había estado en mi mente de forma casi obsesiva. Llevaba conmigo un pico recién comprado y una pala de mi garaje. Después de unas horas bastante duras, llegué a la casa. Pude recordar su ubicación usando el arroyo como referencia. Durante el resto del día, cavé en el suelo a un ritmo agotador y efectivamente, un techo de tamaño completo comenzó a revelarse. Cuando vi que se acercaba la hora de regresar antes del anochecer, decidí volver a casa, pero dejé las herramientas apoyadas en la chimenea. Estaba exhausto y bebiendo agua que había llevado cuando noté cuán inquietantemente silencioso estaba todo. No había ruido de animales, no había viento, solo el constante murmullo del arroyo. No, había un sonido más. Era apagado, pero lo seguí. Era una radio, y venía de la casa. Me acerqué al techo y escuché con atención. Se podía oír el zumbido de una radio dentro de la casa. Alguien tenía que estar viviendo allí. De repente, sentí un profundo temor. Sentí que estaba a kilómetros de casa y potencialmente no estaba solo. Me fui inmediatamente y caminé de regreso a casa, con las piernas entumecidas. Unos 2 meses más tarde, regresé una última vez. La curiosidad me venció, y ojalá pudiera decir que fui inteligente y lo olvidé, pero vamos, ¿podrías olvidarte de esto? Llegué a la casa. Estaba exactamente igual que cuando la dejé, con todas las herramientas. Pero ya no había radio sonando. Había ido temprano, así que tenía tiempo. Empecé a excavar el techo. Cavé un camino hasta el borde donde pensé que estaría el techo para poder excavar por el lado de la casa. Relativamente rápido llegué al borde y comencé a bajar. Trabajé con fervor y gran concentración hasta que expuse aproximadamente 1 pulgada de ventana. Metí la cabeza en el agujero para presionar contra el diminuto trozo de ventana, pero no pude ver nada. Cavé durante casi 1 hora más hasta que tuve la ventana casi completamente expuesta. Empujé la ventana y para mi sorpresa se abrió con facilidad como si fuera nueva. La tierra en la que estaba tumbado cayó y caí dentro de la casa. Estaba oscuro, pero mis ojos se estaban adaptando. Me incorporé. La luz exterior iluminaba un poco la habitación y, para mi sorpresa, toda la casa estaba completamente amueblada y parecía habitada y cuidada. La habitación en la que estaba debía ser una habitación de invitados. Estaba decorada al estilo de los años 2000. De alguna manera, la casa tenía ventilación y con mis ojos ya adaptados, me dirigí hacia la puerta del dormitorio. Agarré el picaporte y lo giré lentamente. La puerta ni siquiera chirrió cuando eché un vistazo al pasillo. No podía ver mucho, pero escuché algo. Esta vez no era una radio, era alguien llorando. El pasillo tenía una moqueta de color blanco roto y una escalera de madera que llevaba al presunto primer piso. Bajando las escaleras, podía escuchar los suaves sollozos de una mujer. Me quedé paralizado. Quería llamarla, pero sabía que había cruzado una barrera personal mía horas antes cuando decidí venir aquí. Debió haber estado allí paralizado durante 1 minuto o algo así cuando surgió un nuevo sonido, pasos, y venían subiendo las escaleras rápidamente. Cerré rápidamente la puerta y me dirigí rápidamente hacia la ventana. Subí ansiosamente por la montaña de tierra que se había abierto a la habitación a través de la ventana. Lo que sea que viniera detrás de mí había abierto la puerta y me seguía, pero no hacía ningún ruido aparte de los pesados pasos. Salí por la ventana y la cerré justo cuando algo golpeó contra ella. Todo el tiempo la mujer abajo no dejaba de llorar. No me detuve. Salí del agujero y corrí a través del bosque. Todo el camino de regreso me sentí seguido por una sensación de desesperanza y miedo. No recuerdo mucho de la carrera de regreso, pero cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá. Desperté unas horas más tarde y el sol se había puesto. Cerré todas las puertas y ventanas con llave, temiendo que esa cosa de la casa me siguiera, y luego me duché. Hasta ahora, no ha ocurrido nada más con la casa.
Llamé a la policía y denuncié el incidente hace aproximadamente una semana, así que espero escuchar noticias de ellos pronto. La incomodidad de mi experiencia con esa casa me ha mantenido fuera de esos bosques para siempre. De hecho, he tomado un descanso de caminar solo. Si hay alguna actualización, puedo informarles a todos, pero por ahora eso es todo.